de cerca todo este proceso. Son dos los acusados. En su momento también se lo vinculó al ex titular de esa firma y ex ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dani Durán. Y de hecho sobre esta causa ya estamos en línea con la abogada Jessie Ruiz Díaz. Decíamos, ella está como querellante en esta causa representando al grupo o a un grupo de víctimas. Doctora Jessie Ruiz Díaz, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucas, también para Marta, un gusto de compartir con ustedes. Doctora, esta mañana estábamos comentando recién, dándole un poco seguimiento al caso de Mosipar. Finalmente pudo iniciar, tenemos entendido, esta audiencia preliminar para estos dos exdirectivos que están acusados por estafa y por hechos punibles relacionados a la producción de pruebas, ¿verdad? Así mismo, bueno, inició la audiencia preliminar y también, fue el escenario también llamativo para todos nosotros porque el Ministerio Público inicialmente formuló una acusación contra las personas, contra Fernando Román y contra Orlando también Benítez, sobre los hechos de estafa y producción de documentos no auténticos, y llamativamente hoy, ante la asunción de una nueva defensa, el Ministerio Público rectifica su requerimiento de acusación por un sobreseimiento definitivo respecto al hecho de estafa y se mantiene respecto al hecho de producción. Para nosotros, sinceramente, resulta sumamente llamativa esta posición del Ministerio Público. Acá está en juego, si bien es cierto, en esta causa son 3 las víctimas directas, el Ministerio Público también tiene otras causas donde nunca ha investigado fehacientemente, nunca tampoco se trabajó prolijamente en la investigación, y la defensa obviamente que solicitó la extinción de la acción penal porque supuestamente el juzgado no reordenó la apertura dentro del plazo de la ley. Y bueno, todas estas circunstancias, si bien es cierto, todavía no han sido juzgadas, porque la continuidad de la audiencia se va a dar el día de mañana a las 7:45. Estamos igualmente muy preocupados por todo lo que ya vienen padeciendo estas víctimas hace tanto tiempo y encontrarnos otra vez con este tipo de rectificación que nos llama poderosamente la atención, ¿verdad? Ahora, doctora, para entender un poquitito entonces, en caso de que se haga lugar, supongamos, se podría desdoblar en cierta manera la causa porque va a haber un provisional respecto a un hecho punible y respecto al otro va a juicio. O sea, eso hipotéticamente en caso de que se haga lugar a estos pedidos, En ¿verdad? realidad, ¿O cómo? la Fiscalía rectifica por los hechos de estafa y que nosotros consideramos que efectivamente están dadas las condiciones para darse una estafa, Ujú. por el hecho de que también hay un perjuicio, recordemos que hay perjuicio patrimonial importante de miles de personas que han accedido a estos contratos, donde si bien el contrato era el mecanismo justamente para inducir al error a estas personas y que estas personas después se despojen de su patrimonio, ellos pensando que obviamente participaban de un sorteo o de un proceso de adjudicación de tanto de casas como de vehículos, y donde finalmente resulta que esos contratos eran de cumplimiento imposible, ¿verdad? Y Sí. ese mecanismo, ese modo operandi, ellos venían haciendo durante varios años. Ellos sabían perfectamente que esos contratos nunca podían ser cumplidos, que nunca nadie podía ser adjudicado, ¿no? Claro, Y y argumentó la eso se fiscalía, mantuvo. doctor, Y argumentó la la fiscalía fiscalía el por hoy qué se cambió al final de rectifica. parecer. Hola, Hola, ¿ahí no escuchás, doctora? ahora te escucho bien porque Sí, está ahí lloviendo también nomás bastante tenemos fuerte. un mejor retorno. Te preguntaba, doctora, si es que la fiscalía mencionó algo particularmente al momento de fundamentar su rectificación. No, que no se van los presupuestos. Lo que pasa es que también acá tenemos que tener en cuenta, Lucas y Marta, hay muchas desprolijidades Ujú. que la misma fiscalía también hace un escenario propicio para que se den este tipo de escenarios, donde se propicia eventualmente pedir un sobreseimiento definitivo de la causa cuando también la investigación tenía que hacerla correctamente el Ministerio Público. Por supuesto, por supuesto. Y entonces mañana se va a resolver. Me imagino que ustedes se opusieron, doctora. ¿O se van a oponer? Nosotros obviamente nos vamos a oponer,
lo que en esta situación vamos a pedir mínimamente que se dé un trámite de oposición a esa nueva posición de la Fiscalía para que eso vaya a la Junta y que pueda ser revisado por las autoridades, también por los adjuntos de la Fiscalía. Y eventualmente también se pueda tener un mejor requerimiento en su caso, ¿verdad? Porque acá también tenemos que ser conscientes de que esas desprolijidades fueron las que llevaron a tener un requerimiento deficiente, ¿verdad? ¿Y quién es el agente fiscal o la agente fiscal que se ratificó respecto a la estafa, La doctora? que se rectificó es la doctora Estela Mariscano. Ah, Estela Maricano. Y que es la titular de la causa, ¿verdad, doctora? Ella es la titular de la causa, sí. La acusación si bien fue formulada por la doctora Emilia Álvarez, pero hoy la rectificación fue dada por la fiscal interviniente, ¿verdad? Eso también después de todas las suspensiones que ya venimos afrontando hace meses y hoy, ante una nueva defensa, se logra incluso también la fiscalía se allana al pedido de extinción, no solamente al pedido, no solamente rectifica, sino que ante el pedido de la defensa de extinguir la causa, porque supuestamente no se reaperturó en el tiempo legal, también la fiscalía se allana a esa extinción y con esto prácticamente sí la causa puede morir y dejar nuevamente impune este hecho tan grave del cual son víctimas varias personas, en este caso 3, pero esto deja un malísimo precedente también para las víctimas. Ahora, esto es mucho más grave aún, doctora, porque, a ver, si la propia fiscalía dice, bueno, aquí esto se extinguió, habrá que ver también la posición del juzgado. Ahora, te consulto, doctora, ¿quién es el representante de la defensa de estas dos personas? Porque nos estabas diciendo que sería un nuevo abogado, ¿verdad? Sí, es el abogado Cristian Bernal, que a nosotros eventualmente también estaba vinculado, porque nosotros tenemos conocimiento de que de alguna forma también Zacarías Irún estaba de alguna forma vinculado a todo el esquema municipal y bueno, hoy el mismo abogado de Zacarías Irún también es el abogado de esta persona. Ahora, volviendo un poco sobre este tema de la extinción, doctora, mencionaba que la fiscal dijo que en el tema de la reapertura de la causa no se dieron el tema de los plazos. La reapertura se pidió dentro del tiempo legal. Sí. O sea, el Ministerio Público pidió la reapertura del proceso investigativo en el tiempo legal. Lo que alegó la defensa es que el juzgado se expidió en forma extemporánea. Y a eso Pero se allanó en la realidad, fiscalía. y a eso se allanó la fiscalía. Qué grave, doctora. ¿Y sobre esto qué No, dicen? es muy grave porque imagínate para las víctimas. Claro. Primero nos encontramos casi con 10 suspensiones de la audiencia preliminar y que ellos con todo el sacrificio, porque para ellos un enorme sacrificio, no solamente económico, sino también psicológico. Hay mucha gente que hasta falleció detrás de esto, gente que tuvo infarto, gente que perdió todos sus ahorros, gente que perdió su esperanza de tener una casa, de tener un vehículo. No es cualquier cosa y lastimosamente nuestras autoridades no toman en serio y más cuando sos pobre, lastimosamente la justicia te da este tipo de respuestas, ¿verdad? Doctora, ¿cuántas víctimas ustedes tienen en este caso identificadas? Y de la que nosotros tenemos son como 5.000 víctimas, pero en esta causa propiamente son 3 las denunciantes. Pero también tenemos que tener en cuenta, Marta, Luca, que nosotros en muchísimas ocasiones hemos presentado sendas notas a la Fiscalía General pidiendo justamente la reasignación de las causas a unidades que verdaderamente se comprometan con las víctimas en hacer las diligencias investigativas, porque hay muchas causas que incluso prescribieron en manos de la Fiscalía, donde no se hizo una sola diligencia, no se hizo un solo pedido de informe. Y lo que también solicitamos que de alguna forma también se puedan acumular las causas, porque sabemos también que son muchísimas causas abiertas a nivel nacional y entendemos y somos conscientes que también no le podemos sobrecargar todo a un fiscal con 105.000 causas, ¿verdad? Entonces también de alguna forma por eso pedimos la acumulación, pero también todas esas notas pasaron por alto por la institución porque nunca tampoco hicieron los trabajos correspondientes.
Y repasando un poquito los plazos, doctora, de hechos, ¿de qué año más o menos estamos hablando? Y mira, te- tenemos, tenemos causas que son del 2019, Ujú. ¿verdad? Denuncias que fueron como, tenemos que considerar que era una cadena de contratos que se iban reanudando, en donde le inducían al error a esta gente para volver a firmar contratos. Sí. Y tenemos como últimos contratos y últimos pagos de 2019. Ajá. Entonces, todas esas causas, por ejemplo, no están prescritas. Ujú. La acción penal está vigente, pero también si ni siquiera se le llama indagatoria a estas personas, pasan los años, obviamente que van a volver a prescribir esas causas. Y en Porque esta... mínimamente el Ministerio Público tiene que hacer alguna diligencia para poder después llamar a indagatoria a las personas que están sindicadas, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y en esta causa propiamente, doctora, la imputación en contra de estas dos personas, de Orlando y de... el otro era, creo que Fernández, el apellido Román Fernández. Fernando Román Sí, y Fernando Orlando Román. Benítez. Sí, en este caso, ¿ellos cuándo fueron imputados, doctora? ¿No recordás? Ellos fueron imputados ya hace 2 años, un año ya por ahí. Y porque eso estuvo sobre cimiento provisional, no quiero Sí, incurrir en una imprecisión, perfecto, pero entiendo, doctora. No te sí, preocupes. un año y algo aproximadamente. Aproximadamente. Porque también tuvo una reapertura y bueno, y es lo que hoy están atacando, ¿verdad? Por el tema de la reapertura. Y muy, pero muy llamativo, doctora. De hecho, hoy conversando incluso con algunos colegas nos llamó bastante la atención que haya podido iniciar la audiencia y que nos comente esto ahora, de que la fiscal al final había sido, se allanó a este pedido de extinción. Pues obviamente Sí, lo se hace allana, o sea, a no pensar de solamente mala se manera a uno, rectifica. ¿verdad? Claro, no solamente se rectifica, sino también se allana el periodo de extinción. Y en el orden, digamos, del planteamiento, doctora, ¿qué fue lo primero que se planteó? O sea, la fiscalía primero, digamos, La pide... fiscalía directamente rectifica ya su Mm, requerimiento de acusación por los hechos de estafa, no es que eso se dio a raíz de un periodo de sobreseimiento. mm. Y ya Eso fue después como una primera medida de la fiscalía. Ah. Y al plantear la defensa de la extinción, ellos ya se allanan entonces. Y también se allanó también. Y respecto a lo que tiene que ver con la producción y uso de documentos no auténticos, doctora. Y no, sobre ese punto no se rectificó. Eso siguió Pero ahí, nosotros tampoco se mantiene la sí, pero acusación. no entendemos, claro, también no entendemos muchas de las circunstancias expuestas por la fiscalía, ¿verdad? En su rectificación por uno, cuando se tiene que tener en cuenta que la estafa justamente utiliza como base documentos, o sea, en realidad los contratos fueron utilizados como base de la estafa, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sinceramente para nosotros no tiene mucho sentido lo que efectuó la fiscalía, para nosotros es un atropello más, es sinceramente una tomadura para las víctimas. Es sinceramente muy triste, ¿verdad? Tener que pasar por eso y por ellos mismos, ¿verdad? Por la cantidad de personas que tenían la esperanza por lo menos de que esta causa pueda elevarse a juicio oral, ¿verdad? Y poder traer a las otras víctimas para contar el modus operandi de estas personas. Totalmente. Y bueno, veremos qué decisión termina adoptando mañana entonces la Mañana jueza vamos a estar Elisa atentos, ¿verdad? Pedroso, doctora. Sí, mañana vamos a estar atentos a lo que resuelva la doctora. Y esperamos, tenemos un poco de esperanza por lo menos también de que la jueza no pueda hacer lugar a la extinción, ¿verdad? Y que pueda en todo caso darle trámite para que la Fiscalía de Punta pueda revisar esa rectificación hecha. Y bueno, doctora, te agradecemos mucho por tu tiempo y por este contacto. Muy amable como siempre. No, gracias Lucas, gracias Marta. Gracias, doctora. Bueno, así estábamos en comunicación con la abogada Jessie Ruiz Díaz. Bastante grave lo que nos